Hola a todos, mi grupo está conformado por Brian Brausi, José Gutiérrez, Laura Mosquera y Hernán Valderrama, y en el día de hoy vamos a hablarles sobre el empuje de tierras. Se define el empuje de tierras como la acción que ejerce el terreno situado en el trasdós de un muro sobre este y su cimentación, llamándose trasdós a la cara del muro en contacto con el material contenido. Aquí podemos ver un esquema donde se explica claramente teoría del empuje de tierra. El uso de dicha teoría para calcular la presión ejercida sobre un muro de sostenimiento es justificable únicamente en el caso donde sean satisfechas las siguientes hipótesis. Hipótesis 1. El muro puede desplazarse por giro o por deslizamiento en una distancia suficiente como para que se pueda desarrollar toda la resistencia al corte del relleno o terraplén. Desplazamiento de muros. Generalmente, todo aquel muro de sostenimiento que no esté rígidamente empotrado en su parte superior puede ceder lo suficiente como para satisfacer la primera condición impuesta. Hipótesis 2. La presión del poro dada por el agua en un suelo no sumergido es despreciable, y aquí podemos observar una ilustración. Para que quede satisfecha la segunda condición es necesario que el sistema de drenaje del terraplén o relleno sea eficientemente proyectado y construido. Hipótesis 3. Las constantes del suelo que aparecen en las fórmulas de empuje tienen valores definidos y pueden determinarse con exactitud. En la ilustración se pueden observar los valores necesarios para el desarrollo de las fórmulas. Para que quede satisfecha la tercera condición, el material de relleno debe ser previamente estudiado y posteriormente colocado con cuidado y no simplemente colocado, ya que en este último caso no puede ser determinada la resistencia del esfuerzo cortante del suelo con la presión requerida. Tipos de empuje. Dentro de los tipos de empuje tenemos el empuje pasivo, empuje de reposo y empuje activo. En la siguiente gráfica podemos visualizar los coeficientes para cada uno de estos. Empuje pasivo. Se produce cuando la estructura de contención es la que empuja contra el terreno. Este empuje lo emplearemos, por ejemplo, para equilibrar estructuras contra el deslizamiento que se encuentren empujando contra el mismo terreno. En esta gráfica podemos visualizar el empuje pasivo y cómo actúa sobre el muro de contención. La fórmula a trabajar para la evaluación del empuje pasivo es la que se muestra en pantalla. Empuje de reposo. Se produce cuando la estructura de contención prácticamente no sufre desplazamientos. Esto se hará cuando la estructura esté convenientemente arrastrada. Un caso típico es el de los muros de sótano en edificación, en los cuales el o los forjados que arrastran al muro impiden su desplazamiento en cabeza al hacer el diafragma en deformación. En la siguiente ilustración podemos visualizar cómo actúa el empuje de reposo. Empuje activo. Se produce cuando la estructura de contención se mueve una magnitud X, de forma que el terreno se descomprime. Por tanto, emplearemos este empuje en el cálculo de muros de contención o muros en ménsula que son libres de moverse en cabeza. En esta imagen podemos visualizar cómo actúa el empuje activo. Esta es la ecuación que utilizaremos para el empuje activo. Cálculo de la altura crítica de un talud vertical. Estas ecuaciones las vamos a utilizar en el cálculo de la altura crítica. Nos preguntaremos de dónde salen y esta imagen nos dará nuestras respuestas. La altura crítica de un talud vertical o la profundidad del mismo se considera como la mínima requerida para que se pueda sostener por sí solo, sin necesidad de un sostén lateral. Created using Powtoon.